Ok. Hola, yo soy María Eugenia Gallardo Jones y este es un primer episodio de un podcast que voy a comenzar a sacar dentro de la página de Ni que fuera política, titulado La defensa de Antígona. En un momento les explicaré algo referente al nombre, pero primero que nada quiero presentar a un invitado que tenemos hoy, que es muy especial ya que inaugura pues, el primer episodio, que es Miguel Ángel Escobar, que de alguna manera viene desde su página de Trinchera de Ideas, pero aquí voy a leer un poco de lo que hace Miguel Ángel. Yo le digo Ángel, pero pues ahí está su nombre. Es estudiante de la licenciatura en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM. Entre los temas que ha trabajado se encuentra la articulación entre el arte y los movimientos sociales en la región latinoamericana en el siglo XX. Es cantautor independiente, ha participado en eventos como el Festival por la Dignidad de la Vida y en distintos foros culturales. En su faceta literaria ha llegado a publicar narrativa en Horizontes, revista del Colegio de Estudios Latinoamericanos, y sus poemas están disponibles en la red, aunque también se pueden encontrar en formato físico en sus presentaciones en vivo. Asimismo, ha publicado crítica cinematográfica y artística en los medios alternativos La Molocha MX y Ni que fuera política, donde está ahorita. Igualmente forma parte del equipo de la revista de 180 grados, donde se encarga de escribir análisis político e histórico, y en su faceta de fotógrafo ha conseguido publicar algunas fotografías en medios enfocados a la distribución del arte, como la revista Primera Página y Vincularte. Es militante dentro de la organización marxista Cátedra Socialista Antonio Gramsci y actualmente lleva a cabo el proyecto podcast Trinchera de Ideas, enfocado a la divulgación de temas de la actualidad desde una postura crítica. Hola Ángel, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Quieres decir algo? Hola. Sí, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Eh, y qué halago ser el padrino anfitrión de este Excelente, excelente. podcast. Muy bien, pues para dar también entrada al tema que vamos a tratar hoy, creo que puedo explicar un poco el nombre de este podcast, que es La defensa de Antígona, que es un nombre de características míticas, pero yo soy una persona que a veces tiende a forzar ciertos términos míticos pues, a la conciencia política. Entonces, les cuento un poco rápido, pues Antígona es la hija del ya conocido Edipo, y ella estuvo en medio de una guerra entre sus dos hermanos a muerte, y uno de ellos resultó muerto. Creonte, un rey tirano, decidió que no iba a tener una muerte digna porque era un traidor a la patria. Entonces Antígona, enojada porque ella amaba a sus dos hermanos por igual y quería que al menos él, que creo que era Polinices, si no me equivoco, tiendo a equivocarme mucho, tuviera una muerte digna, porque si no iba a ser condenado a vagar en tierra durante toda la vida, según los griegos. Entonces, aún sabiendo de antemano que desafiaría la autoridad de Creonte, ella decidió enterrarlo. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Creonte condenó a Antígona a la muerte en una cueva repleta de rocas. Antígona, desde una perspectiva más actual, que a mí me gusta verla, es la que pone encima de estas leyes de los grandes tiranos la justicia y la humanidad, aún a pesar de las consecuencias. Entonces, la defensa de Antígona pues es un lugar abierto a hablar de todos estos movimientos, personajes o cualquier tema que vele por la justicia o que vele por una trinchera donde todos podamos defender las causas justas por las que creemos que vale la pena a veces la muerte. Entonces, desde esta perspectiva, nos lleva al tema de hoy con el que tengo a este invitado especial, Ángel, que quiero que hablemos un poco de lo que es la poesía militante, la poesía revolucionaria, la poesía social. Me molesta un poco el término de poesía social porque me parece un equívoco, pero luego hablamos un poquito más de eso. Y pues Ángel es, como vieron en su pequeña semblanza, currículum, es cantautor, es poeta, es muchas cosas, ¿no? Pero está muy relacionado en este mundo entre las letras y los movimientos sociales. Entonces, hoy quiero platicar con él sobre cuál es la importancia de la palabra, del lenguaje, del arte, del canto, y qué importancia tiene o si realmente tiene una repercusión grande dentro de lo que nos concierne a nosotros como militantes o como con estas páginas que tienen una crítica, ¿no? Entonces, empezando con esto, Ángel, no sé si quieras agregar un poco de cosas a lo que te dije o ya empezamos con los puntos que quieres que tratemos. No, pues nada más puntualizar que
El nombre está genial. Gracias, gracias. No lo conocía cuando recibí la invitación para participar. Entonces, enterarme en este momento está muy chido. Me gusta mucho. Excelente, excelente. Sí, estuve como que una crisis para escogerlo, pero al final quedó bien. Muy bien. Uno de los primeros puntos que me gustaría que tratáramos, Ángel, es que para ti, ¿en qué consiste este papel de la poesía, de todo esto que hablé, básicamente, entendiéndola con todo lo que tú haces dentro de los movimientos sociales? No lo sé, ¿cómo piensas que surge y por qué? Híjole, pues pienso yo, a diferencia de lo que cree la mayoría, de que el empleo o el trabajo más viejo del mundo, que es vulgarmente la prostitución, yo pienso que es la poesía. Okay. Siempre ha habido como esta necesidad de transmitir conocimiento y más allá de conocimiento, de contar historias, de contar cosas. Incluso antes de hablar de sentimientos y de emociones muy en el yoísmo, siento que el poema surge como algo orgánico a la sociedad, o sea que no está desligado de lo social. Así como en un momento gráficamente fueron las pinturas rupestres, en otro ya después, cuando logramos articular palabras y darle significados, siento que la poesía fue importantísima, ¿no? Y en ese sentido, creo que no se puede desligar de acontecimientos sociales, ya sean políticos o políticos en el estricto sentido de la palabra, o aparentemente apolíticos. Claro, sí, sí, y no sé, me gusta mucho que lo digas de esa manera, porque realmente yo también considero que pues, la poesía ha existido desde siempre y me gusta, ahorita hablando de la poesía militante, como dice Roque Dalton, ¿no? Gracias poesía por haberme enseñado que no estás hecha solo de palabras y pues eso es verdad. Todos a veces consideramos que este pequeño arte, por llamarlo así, porque no quiero meterme tampoco en definiciones, no soy ninguna autoridad para meterme en eso, existe pues desde los primeros momentos, ¿no? Y creo que el hombre al estar en sociedad siempre va a compartir eso. Muy bien, me agrada bastante. Y no lo sé, ¿tú qué piensas para entrar más a este terreno revolucionario, de esta eterna discusión de si el arte debe servir a sí mismo, de este supuesto arte por el arte, o si debe servir al pueblo? Híjole, eso depende mucho del contexto. En este momento histórico, en estas circunstancias concretas y en esta coyuntura, en el año 2021, te diría que el arte no puede estar desligado de una conciencia política, de una consigna y de una motivación revolucionaria por cambiar el mundo. Te lo puedo decir ahorita. Pero también pienso que es una idea muy historizable. O sea, en ciertos contextos, hacer arte por el arte era el acción revolucionario, ¿no? Y lo pienso Okay. concretamente, por ejemplo, en los últimos años, ya en la decadencia de la Unión Soviética, ¿no? Cuando el estalinismo se posicionó sobre el leninismo y ya estaba viendo todo al carajo, ¿no? Que era imponer que, por ejemplo, los escritores escribieran lo que se le llamó el realismo socialista, ¿no? Socialista. Que era hablar de obreros y hablar de revoluciones y hablar de todo este fervor que en octubre del 17 era así como revolucionario. Para ese momento, estar obligados a escribir sobre eso y romper la consigna que era así como, bueno, o sea, sí voy a escribir, pero no necesariamente voy a escribir lo que me ordena Stalin, ¿no? Que era el líder de la Unión Soviética en ese momento. Entonces, en ese sentido, el, el acto revolucionario era hacer arte por el arte, ¿no? Y entonces hablar de mis emociones, de yo cómo me siento, ¿no? Por encima de la imposición de turno, ¿no? Pero, en general, yo no concibo un arte que no sea, que no esté vinculado a las masas, ¿no? O sea, estoy completamente peleado con esta idea del artista como un genio iluminado,
y del arte como una expresión inalcanzable que pocos entienden, ¿no? Y que hay que ser súper sesudo y súper leído para entender una obra, ¿no? Porque justo, o sea, pienso que es una visión elitista del arte, ¿no? O sea, donde las galerías, ¿no? Y entonces lo que está en la galería es considerado arte. Lo que está afuera es así como artesanía, ¿no? Que es esta disputa antagónica del arte y la artesanía. O sea, me acuerdo mucho de un chiste que, que era una mujer de intendencia en un museo de arte moderno y Sí. pregunta, ¿no? Ah, ¿y esto es basura o es alguna obra, no? O lo tiro. Ajá, sí, o sea, ¿lo puedo tirar? ¿No? Y entonces eso, o sea, ¿en qué punto el arte deja de entenderse como arte y puede ser cualquier cosa, ¿no? Y es una discusión que podríamos llevarnos aquí horas, pero mi punto concreto es ese, o sea, actualmente concibo que el arte debe ser revolucionario por las condiciones en las que estamos, o sea, lo veíamos desde el año pasado, ¿no? Con la cuestión de la pandemia. Se destaparon muchísimas cuestiones sociales y políticas, ¿no? sé, como el outsourcing, el falta de medicamento, etcétera, que la verdad es que se me haría un acto sumamente egoísta hablar únicamente de lo mal que yo me siento sobre el colectivo. Y lo recalco así porque también es bueno hablar de uno como individuo para no olvidar que pertenecemos a lo colectivo, ¿no? Por ejemplo, Claro. ayer que fue ayer 10 de octubre, que fue el Día Mundial de la Salud mental, en ese sentido es muy importante hablar de cómo uno se siente, ¿no? Pero, por ejemplo, politizar ese sentir, ¿no? O sea, como, es que no puedo ir al psiquiatra o al psicólogo porque no tengo dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo manifiesto eso, no? ¿A través de qué manera expreso eso? De que, no sé, es obligación del Estado garantizar salud pública, ¿no? Entonces, en ese Claro. sentido, pienso que el arte sí tiene una función social casi que innata, ¿no? Por lo que te decía, ¿no? O sea, surge en un primer momento, para narrar historias y guerras y ensalzar el nacionalismo, dado el contexto, ¿no? O sea, como la Ilíada y la Odisea, que son textos que están escritos en verso, que nos hablan de eso, ¿no? De historias y de aventuras y demás. Pero que ahorita las aventuras es, bueno, vamos a luchar por los derechos laborales básicos, ¿no? Ni siquiera por el comunismo, o sea, por los mínimos derechos. Claro. Tocaste muchos puntos muy importantes que antes de que me los olvide, me gustaría mencionarlos. En un primer inicio, como esta élite también ha rezagado mucho la palabra, por ejemplo, de la plante o de la poesía revolucionaria, hasta el punto en que, como tú dices, siempre ha existido, ¿no? Porque aunque existe el arte por el arte, esto ha tenido una metamorfosis desde siempre. Tan solo Solón de Atenas, desde ahí podemos decir que cantaba para que la gente se armara y fuera a la batalla. Pero no, siempre me parece muy interesante porque alrededor de toda la historia de la literatura siempre hay como que muchísimos personajes que dicen, es que la poesía revolucionaria, la poesía militante, esta palabra que odio, que es la poesía social, surgió, por ejemplo, unos se lo dan a este Arce, el estridentista, otros dicen que surgió en la Guerra Civil Española, pero realmente siempre ha existido, porque la poesía siempre para mí pertenece a un colectivo, ¿no? Entonces, no sé, siento que lo más importante, que lo igual y lo retomamos más adelante, es quitarle esa palabra tan sagrada, eso es lo que quería hablar, tan divina, al genio poético, pues hasta la palabra genio poético a veces me parece un poco ya redundante, ¿no? También lo que quería mencionar respecto a lo que dices es que justo este debate sobre si la poesía tenía que servir a sí misma o al pueblo surge de la mano de tres escritores que me gustan mucho, que se llamaban Mayra Jiménez, Cintio Vitier y Fina Marrus, después tras el triunfo de la Revolución Sandinista. Invitan a Cortázar porque pues toda revolución también trae como una revolución cultural intrínseca, ¿no? Entonces llegan como que ahí varias personajazos en ese momento y Julio Cortázar pone un dilema porque él empieza a decir que el pueblo tiene que educarse para llegar al entendimiento de la poesía. Entonces Mayra, que es una revolucionaria hecha y derecha, dice, se enoja, ¿no? Y empieza a escribir un tratado y dice que es una visión bastante elitista de los hechos, porque obviamente no todas las personas van a tener las posibilidades o privilegios, así como dice Cortázar,
de elevarse a la poesía, ¿no? Casi como si tuviera que ser sagrado. También siento que Cortázar subestima un poco al pueblo, ¿no? Pero pues X. Entonces Mayra empieza a hacer talleres dentro de, en pleno apogeo de Victoria Revolucionaria, donde el pueblo empieza a generar poesía, porque su sueño era que ya no hubiera como que una relación capitalista entre el escritor como productor y la población como consumidor, sino que el mismo pueblo pudiera generar la poesía entre ellos, y me gusta mucho una frase que dice, porque hace talleres literarios donde iban campesinos, estudiantes, todo tipo de personas se juntaban a tallerear sus textos, y dice Mayra, y pulían sus versos así como antes pulían los fusiles para salir a las armas. Entonces empieza a ser una poesía del pueblo que les pertenece solo a ellos, y entonces en el patrimonio que ellos tenían, poético, ya no solo les pertenecía, sino que también les estaba sumando. Y eso me parece totalmente increíble. Y pues en cuestión eso de que si el pueblo se tiene que elevar a la poesía o no, me parece, como te digo, que a veces también subestimamos mucho porque venimos de una tradición totalmente imaginativa desde el momento en que somos niños. A veces siento que también subestimamos a los morritos, ¿no? Yo cuando daba clases con niños chiquitos, cuando les mencionaba la palabra poesía, algunos se asustaban y es como de, no, pues es que eso es muy difícil, ¿no? Y es como de, no, no es cierto. Y estoy segura de que tú siendo un niño tienes un pensamiento más poético que todas las personas disque poetas que he conocido en mi vida. Porque tienen ese pensamiento mágico desde las leyendas, desde los mitos que hemos creado. Es algo intrínseco del hombre, así como tú lo dijiste, existe desde el inicio de los tiempos, ¿no? El cantar siempre tuvo sentido y, y más si se trata de desvelar estas injusticias de las que estamos hablando, ¿no? Después de largos letargos de silencio, de largos letargos de violencia, el pueblo siempre quiere cantar sobre ello. Muy bien, Ángel. A ver, vamos a pasar a las otras líneas que tengo para que me hables. Quiero, esta es otra pregunta, es bastante, ¿cómo decirlo?, metafórica, pero me gusta bastante porque también Roque Dalton la menciona un poco, que es si la poesía debe de estar al servicio de la revolución o la revolución al servicio de la poesía. Híjole. Ay. Bueno, primero quiero redondear que estoy completamente de acuerdo con lo que decías. Y sí, digo, amo mucho a Cortázar y sus cronopios Sí, y yo sus también. famas son maravillosas, pero también no le puedo negar, como a ningún escritor siempre hay, por mucho que lo admiremos, siempre tenemos críticas. Y en este caso con Cortázar, creo que es esa, como cierto aire de elitismo, ¿no? Como que se le subieron los humos del tabaco francés a la cabeza. Y sí, y por mucho que sea un autor que él a él mismo se consideraba de izquierdas y, y ¿por qué no revolucionario, no? Incluso era de los mejores amigos de Roque Dalton, ¿no? Claro. Y tenía una postura que me parece bastante interesante, que era justamente que él tenía la plataforma para decir las cosas que mucha gente, aunque las dijera, no iba a tener el alcance que él tenía, ¿no? Entonces él podía escribir muchas ideas revolucionarias o contestatarias que se opusieran a los regímenes conservadores de la América Latina de mediados de siglo. Y entonces él decide tomar partido por estas ideas y por el pueblo, ¿no? Pero también tiene sus asegúnes como los que mencionabas. Y sí estoy un poco peleado con esa postura porque bueno, es complejo, porque en un primer momento podría parecer que existe una diferencia entre alta cultura y baja cultura, lo Claro. cual a mí me parece, eh, por decir poco, clasista, Sí. ¿no? Eso es como de, bueno, el arte bueno y el arte malo. Y entonces para mí es absurda esta diferencia porque se hace justo con la visión que te comentaba hace rato. O sea, es como el arte está en las galerías y las artesanías están afuera, están en la calle, ¿no? Entonces lo que hace al arte, ya más que una técnica o que un mensaje o que una visión del mundo, es la aprobación de un curador. Y entonces, en ese sentido, categorizar lo que significa arte o no arte ya es muy problemático.
Claro. Sin embargo, sí pienso que el conocimiento o el entendimiento del grueso de la población, quienes nos consideramos que somos pueblo, los que no tenemos medios de producción y somos ciudadanos de a pie, sí debemos de nutrirnos y alimentarnos un poco más, no para entender el arte, pero sí para hacernos hacedores de arte, ¿no? O sea, no pienso que el arte sea necesariamente complejo e inentendible para las masas. Lo que es inentendible para las masas es que haya unas gafas y un libro roto y una silla y ahí que simboliza, ¿no? El sufrimiento humano y eso sí me parece un poco absurdo, ¿no? Porque ahí sí tendrías que explicar y si no lo explicas no se entiende. Lo que sí pienso es que deberíamos de trabajar más por fortalecer un conocimiento, pero no para entender el arte, sino para hacernos a nosotros mismos hacedores de arte. Ok, me agrada. Oye, y hablando sobre esto que mencionabas en un principio de Cortázar, antes de que pasemos a la otra pregunta que ya había hecho, Sí. ¿tú cuál consideras que es el compromiso, entonces, el compromiso del escritor o del poeta? Espera, creo que nos trabamos los dos. Sí te escuché, sí te ¿Sí me escuché. escuchaste? Ajá. Ah, ok, perfecto. Eh, bueno, primero, para empezar, yo iniciaría desmenuzando el concepto militante, ¿no? Ujú, Que, bueno, en la jerga popular el militante es aquel que hace trabajo político consciente, ¿no? Por una causa. claro. Entonces, nosotros entendemos evidentemente militante como una actividad política de izquierdas, que se opone al conservadurismo y al capitalismo y al machismo y la homofobia y demás, ¿no? Pero luego también existen vatos como Octavio Paz que también se decían militantes y Sí, estaban claro, en la ultraderecha, ¿no? sí. Y entonces se vuelve problemático. Pero, por ejemplo, yo diferenciaría el concepto militante de activista, que a veces se Ok, llega a confundir, ¿no? Entonces, el militante yo lo encasillo, lo categorizo dentro de una vida dedicada a, o sea, que toda tu vida es consciente y participas activamente de la vida pública para defender las causas que te parecen justas, ¿no? ok. A diferencia del Me agrada. activista, que es como muy coyuntural. Y en ese sentido, yo creo que muchos autores del boom latinoamericano entrarían como activistas más que como militantes. Yes, ok. Por ejemplo, a Roque Dalton lo considero ampliamente un referente de la militancia política y además, o sea, como poeta militante, ¿no? Y murió como militante. Y murió como militante, exactamente, Ujú. a causa de defender sus ideales. Pero otros, ¿no? Como un poco quizá como Cortázar, como García Márquez, ¿no? Que también son hombres con muchos matices, pero a ellos yo los categorizaría un poquito más en el activismo, o sea, como sus declaraciones son ampliamente de izquierda, pero su labor revolucionaria, ¿no? O sea, es casi inexistente, ¿no? Ok, Es lo que yo diferenciaría. Y entonces creo que la poesía militante, para entenderla como poesía militante, es hacer poesía dentro del barro, ¿no? O sea, llenarte de barro y ensuciarte y a partir de ahí ya de hacer poesía. ¿puedes repetirme eso último? Es que te me trabaste. Sí, que digo que la poesía militante yo la considero como hacer poesía Ajá. dentro del barro. Ok, claro. O sea, como ensuciarte, llenarte las manos de suciedad y ahí ya estando adentro hacer poesía. Pues sí, es que es dentro de las filas, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de poesía. También estaba pensando ahorita mucho en Ernesto Cardenal, un Claro. poco, cuando estabas mencionando tu diferenciación. Pues él también estuvo, bueno, su voz fue casi cúspide para derrotar la dictadura de Somoza, ¿no? Entonces, sí. Y no lo sé, hay bastantes voces dentro de esta diferenciación que me haces, que a veces siento que estos que tú llamas activistas, es donde podría entrar un poco cuando la crítica se refiere a ellos como los intelectuales, ¿no? Dentro de los movimientos. La verdad a mí me molesta un poco la palabra intelectual, porque pienso que a veces hace una separación
dentro de los movimientos, que a mí no me agrada tanto, pero también entiendo que tiene connotaciones pues interesantes, ¿no? Como hace poco estaba leyendo a Volpi, que es el tan burlado escritor en las entrevistas, que siempre se pasa de intelectual con frases rimbombantes, con la guerra y las palabras, que habla sobre el EZLN, pero lo menciona como una batalla intelectual, ¿no? Y siento que eso a veces desvaloriza ciertos aspectos bastante importantes. Pero sí me agrada estas diferenciaciones, Ángel, y creo que justo con estas diferenciaciones que haces podemos, y de la militancia dentro del barro, y desde ahí empezar a escribir, ahí podemos agarrar ya esta pregunta que te dije, ¿no? Que es la poesía al servicio de la revolución o la revolución al servicio de la poesía, que más para alargarla, porque a veces pareciera que el, pues por el simple hecho humano, ¿no? Ya la respuesta está dada, pero también a veces pienso que cada nación y cada época y cada movimiento histórico tiene un discurso que dar, y ese discurso se queda muy tallado en la memoria social y también sirve como inspiración o como llama para los que vienen. Entonces también siento que hay una correlación que es inseparable de estas dos, pues de estas dos frases, ¿no? De la poesía a servicio de la revolución, revolución a servicio de la poesía, pero me gustaría mucho saber qué piensas. Ah, pues comenzaría diciendo que la poesía no debe estar al servicio de nadie, más que del poeta. Ok, ok. Sí, eso. Si el poeta está al servicio de la revolución, pues qué mejor para nosotros que militamos dentro de la izquierda. Pero si no, hay muchísima poesía que no considero revolucionaria, que es muy buena, Ok. ¿no? Independientemente de la vida del poeta. Digo que también es un rollote, ¿no? Con esta idea de separar o no la obra del artista, que Ujú. igual, si quieres, en algún momento profundizamos en eso, pero ahorita lo que te Sí. diría es eso, o sea, como que la poesía, para empezar, ha estado muy mitificada Ujú. y en gran medida los poetas han contribuido a eso, ¿no? O sea, cuando dice, ¿y qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú, Pues ¿no? sí, eres tú. Y uno dice, ah, órale, qué interesante suena esto de Becker. Pero, más que respuestas, nos da más preguntas, ¿no? Sí, claro. Ni siquiera sé quién soy yo, cómo voy a saber qué es la poesía. Ujú. Y sencillamente, para hacerlo en términos humanos y eso, justo no caer en la intelectualidad de academicista y decir, no, pues poesía eres tú. Yo diría que la poesía es un género literario que está escrito en verso, sencillamente. Y la Ok. diferencia de otros géneros literarios por el énfasis que le da a la forma en que utiliza las palabras para decir las cosas. Ok. En ese Sí. sentido, te podría decir que la ideología del poeta, bueno, la forma de pensar del poeta, la concepción del mundo que tiene el poeta y sus valores de su época, pueden reflejarse en su poesía. Claro, y pues es que es un gran resumen, porque realmente en la voz de cada poeta se encuentra su propia realidad, ¿no? En cuestiones son pequeñas cosmovisiones que van construyendo toda una realidad o un suceso histórico. Y si el poeta está en un movimiento social, como de hecho, pues como mencionaba anteriormente, las grandes movimientos o las grandes eras donde ha existido con mayor auge este tipo de poesía, pues que fueron la Revolución Cubana, la Guerra Civil Española, los movimientos del 68 respectivamente de México, París, etcétera, se me olvidó el otro, perdónenme, pero sí, o sea, en general, eso, pero ¿por qué sale, no? Pues por lo que tú mismo dices, una poesía construye sensibilidades y por eso me parece tan importante. Y no solo las construye, sino que las hermana. ¿Y qué sucede cuando hermanas sensibilidades? Pues empieza a construir un colectivo, y creo que eso es lo más importante dentro de este tema cuando hablamos, por ejemplo, de los movimientos sociales. Creo que son dos cosas, una que prolonga horizontes y otra que hermana sensibilidades.
Entonces, en cualquier momento, de hecho lo podemos ver en varios poetas, en el inicio de su poesía, por ejemplo, juvenil, podemos ver muchos yo, así como tú hablabas hace rato, ¿no? Es que me pasa esto, siento acá, pero casi siempre son desvelados de diarios íntimos, por ejemplo. Pero llega un momento en el que el poeta despierta su conciencia política por los mismos sucesos que lo atormentan, por silencios enormes, por cualquier situación que lo mueva o desajuste de su comodidad. Y es cuando esa sensibilidad empieza a construirse colectivamente, y creo que eso es lo más importante, porque lo que se necesita dentro de un movimiento es el colectivo y es esta hermandad de sensibilidades. Te iba a decir que esta parte del yoísmo juvenil, ¿no? De los poetas Sí, o del interés de quienes aspiramos a ser poeta alguna vez y nos quedamos encapsulados en un primer momento en lo que yo siento y mi pequeño entorno, ¿no? Es problemático hasta cierto punto. uh-huh. O sea, porque sirve como un gancho muy interesante para hacerte entrar en el género y lees a más poetas Y, y, no, ajá, no, continúa, Ángel. Continúa, sí, continúa, ahorita te lees a digo. más poetas y entonces te empapas mucho de eso, pero tarde o temprano tienes que salir. Sí, claro, Sí, porque, tienes que salir o al sea, por mundo. ejemplo, pienso ahorita vino en los poetas malditos, ¿no? Esta escuela de poesía. Yo quería ser un poeta maldito de chiquita. Sí, todos quisimos ser poetas malditos cuando éramos adolescentes. Después te das cuenta que es una tontería. Bueno, por lo menos yo me di cuenta que era una tontería, porque estaba atrapado en el yoísmo todo el tiempo. Uh-huh, Y en la decadencia y el degenere, ¿no? claro, Que en ese sentido, o sea, podría parecer rebelde para los cánones morales de aquella época, ¿no? De claro, Rimbaud y uh-huh, de Baudelaire, ¿no? diferentes. Claro, pero estar atrapado siempre en eso es problemático en los tiempos modernos y posmodernos, porque el colectivo, requiere cierta responsabilidad. O sea, estar Uh-huh. atrapado en el que: "Ay, yo me siento mal y estoy borracho y estoy, llorando de angustia y triste". Es importante decirlo y es importante comunicarlo, porque también sirve como canalizador de emociones, pero estar Claro. atrapado ahí todo el tiempo como un poeta maldito es problemático para construir conciencia social y colectiva, como lo que decías de las sensibilidades. Y siento también, ¿sabes qué? También siento que es como que, no sé, un aspecto muy negativo luego de quedarse ahí, que se empieza a generar este tipo de estereotipos que también hablábamos sobre la soledad. Esta persona que solo puede conservar su genio mediante la soledad y aislamiento de los demás. Y pues cuando hablamos de los temas que nos conciernen hoy, lo vuelvo a repetir solo para que quede claro, pues es lo peor que puedes hacer. Y no solo de estos temas, creo que es es lesionarte también como humano, ¿no? Llega un momento en que tienes que hermandarte y saber que estás en un lugar que requieres de los otros, ¿no? No podemos valernos o estar en el yo, en el individualismo por siempre, porque así no funcionan las cosas, ¿no? En algún momento tenemos que salir tanto por nuestro bien y salud mental como si pertenecemos a algún tipo de grupo, por una responsabilidad social que tenemos. Entonces, sí, y creo que todos nos cayó el 20 más con este abandono y soledad ahorita con la pandemia, ¿no? Es como de maldita sea, te estoy viendo por una pantalla o este tipo de cosas. Ahí es cuando más anhelamos este tipo de interacción, que la seguíamos teniendo realmente por el texto, ¿no? Pero más que nunca se anhelaba la presencia física. Entonces, no sé, siento que ese también es un tema negativo en estos estereotipos. Y algo que también quería mencionar sobre el yo, que a veces es diferente y lo quería como que remarcar un poco, es en la poesía de mujeres, de poetas mujeres, sucede una metamorfosis un poco distinta, porque obviamente la historia de las mujeres poetas es muy distinta a la del canon masculino, y más cuando hablamos de un canon masculino blanco, privilegiado, bla, 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 ¿no? Entonces, la mujer desde siempre, hace poco hizo un texto sobre eso. Cuando tenía tiempo de escribir y no estaba absorta en las labores del hogar, su yo sí se volvía muy poderoso, ¿no?
porque estamos hablando de un yo que tenía que reivindicar su papel y tenía que pensar dónde estaba posicionada su realidad. Entonces, desde esa perspectiva, hay múltiples diarios de mujeres, de por ejemplo la época de la colonia, que son poderosísimos. ¿Por qué? Porque su realidad estaba totalmente catastrófica para ellas, o sea, vivían en un mundo donde no había privilegio, donde pues el patriarcado estaba dominando cada una de sus acciones. Entonces, a veces el yo se vuelve muy importante, ¿no? Es como que otra perspectiva también de que yo, como tú dices, no suele ser tan malo porque se abre el colectivo. Y así como ellas empezaron con los epistolarios, de la nada empezaron también a reunirse. Entonces, aún ellas desde su yo, que ya era poderoso, optaron por la unión de sus voces en colectivos grandes, donde, perdón, hay un mosquito aquí, qué pena, que pues que suscitaron grandes cambios y grandes movimientos que nos llegan hasta ahora, ¿no? Era un pequeño dato que quería también mencionar. Sí, y es bien importante mencionarlo porque precisamente estamos empapados de heteropatriarcado por todos lados. No está de más decirlo. Todas Claro. estas acciones que mencionas de mujeres, decantaron muchas en revistas de Ujú. señoras, ¿no? Así que se llamaba revistas de señoras, porque digo, también hay que decirlo, o sea, eran mujeres, pero también eran mujeres de clase acomodada, ¿no? Claro, las que pues Y sí, sí, ajá, porque entonces es como de, bueno, sí tienen pues sí, como cierta represión por el género, pero tienen cierta ventaja sobre otro sector, que es las clases bajas, ¿no? claro. Porque tienen tiempo libre, tienen un rato de ocio, ¿no? Y pueden, eh, quizá de manera no eh, tan permitida, pero tener cierto acceso a la cultura, que las mujeres de Sí, clase pues baja no sabían tenían. leer, ¿no? Ujú. Y entonces sí, es importante porque este yo de las mujeres es un yo político, no es un yo liberal, ¿no? Como podríamos decir, como el ciudadano que se construye a sí mismo, sino que era un yo a partir del otro. Claro. Y Una, entonces creo que es importante eso, o sea, que al final cuando se hable de uno mismo, se habla desde mi perspectiva, pero ¿a través de qué? Porque lo que decías, ¿no? El aislamiento y entonces el poeta perturbado y solitario que sí. nadie entiende, ¿no? Ay, estoy muy peleado con esa imagen de Yo poeta y de también, es artista, terrible. porque además de que ha costado ha costado mucha salud mental en gente que aspira a ser poeta, ¿no? O sea, durante muchos Claro. años, venimos arrastrando la tradición romántica de la decadencia y la incomprensión de los artistas, y ha costado mucho, ¿no? Entonces, creo que es nuestra responsabilidad hasta cierto punto, ya, como generación, no sé si literaria, pero por lo menos generación millennial y generación Z, romper con estos estereotipos porque ha hecho mucho daño. Y tratar de entender, ¿no? De que nos caiga el 20 de que no somos en sí mismos, ¿no? Claro. O sea, en ese sentido soy muy sartreano, por ejemplo, ¿no? O sea, y sí pienso que la existencia precede la esencia. Ujú. Y de Ok. que, sí, o sea, de que no somos a partir de que ya existimos, sino que somos a partir del otro y a partir de nuestras relaciones con el entorno. Sí, y a partir de esas relaciones es como también se va construyendo esta especie de voz, ¿no? Voz colectiva. Como me acuerdo mucho, por ejemplo, del trabajo que hace Violeta Parra, que es lo que quiere hacer ella, ¿no? Construir un nuevo canto chileno, una nueva identidad. ¿Cuál es su primer movimiento? Pues conocer, viajar y hablar con la gente, ¿no? Y no solo ella, muy latinoamericana, también lo podemos ver en otras, artistas y escritoras, como voy a pronunciar muy mal su nombre, pero me disculpa mi idioma, pues esta Svetlana Alexievich, que hace las voces de Chernobyl o La guerra no tiene rostro de mujer, que también hace lo mismo, ¿no? Ir recobrando su propia voz literaria, pero a través de las otras voces, ¿no? Ir conociendo, ir, no sé, irme reflejando en el otro, en que mi voz no soy solo yo, sino soy todo lo que he conocido y todos los con los que he hablado y todos los que he hermanado. Entonces, no lo sé, desde esa perspectiva me agrada bastante. Sí, porque ya hay una ruptura pues sí, como de esta suerte de individualismo posmoderno,
bueno, moderno, pero que venimos arrastrando de tiempos posmodernos, que es, Claro. y no sé, un poco, no me quiero pelear con ninguna filosofía, pero por ejemplo, que se tiene mucho en cuestiones como el budismo y demás, ¿no? Que digo que yo soy Ajá. muy seguidor y me ha interesado mucho y lo he leído, pero que estoy peleado con esa idea de como aíslate en soledad para conocerte a ti mismo. Y es como de, no sé, porque justo porque pienso que uno se construye a través de los demás, Ok. ¿no? O sea, yo no soy lo que soy, o sea, yo no soy todo lo que dijiste al principio cuando me presentaste, si no es porque alguien más, tiene esa percepción de mí, no sé si me explico. O sea, Sí, claro. yo no soy cantautor por ser cantautor, o sea, yo soy cantautor porque alguien me percibió como tal. Ok, me agrada. A ver, Ángel, te tengo una pregunta. Ya porque estoy viendo que tenemos 40 minutos, lo cual me parece perfecto porque pensé que nos iba a faltar más tiempo, pero al parecer no, la plática estuvo bien. Y a ver, es una pregunta que dice, ¿puede servir la poesía o la música de protesta o como ya lo ya mencionamos, poesía militante, como herramienta para cambiar la realidad social o solo es un sueño utópico de nosotros los soñadores? Ah, bueno, alguna vez, cuando Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, vino a México, fui a verlo al Museo de la Ciudad de México, y él dijo una frase que me quedó así tatuada en el cerebro, que era, no se puede hacer revoluciones sin música. Se puede hacer música, pero necesitamos hacer revoluciones con la música, ¿no? O sea, la música es indispensable para hacer revoluciones. O sea, lo que iba. Ok, O sea, ok. una canción no va a hacer la revolución, pero las revoluciones necesitan música. Claro. Entonces, eso. O sea, por lo mismo que un tweet no va a cambiar el mundo, una canción no va a cambiar el mundo. Pero sí creo que toda revolución debe ir acompañada de una revolución cultural, como lo decías en un principio. Sí de poesía, sí de música, sí de cine, ¿no? Que es también lo que me apasiona, eh, con una postura crítica ante el mundo y ante la realidad que se vive. Sí. Pienso que eh, incluso dentro de este ámbito hay muchas ah, vertientes dentro de la música de autor. Hay música de autor que es explícitamente revolucionaria o que al menos lo aparenta ser, ¿no? Ujú. Y otra que es un poco conflictuosa porque es revolucionaria, no lo puedes negar, pero incluso hay quien le quiere quitar su crédito de ser revolucionaria, ¿no? O sea, y Ok. lo pienso, por ejemplo, en Oscar Chávez, Ah, claro, claro. que Sí, sí. su música es así como roja, o sea, como no puedes negar su raíz, ¿no? Y en cambio Silvio Rodríguez, ¿no? Sí, claro, ya entendí. Y hay un problema con eso, ¿no? Porque yo estoy peleado con la gente que dice, es que sí me gusta la música de Silvio Rodríguez. O sea, él como persona política y que era comunista y demás, como no me interesa mucho, me interesa su música, ¿no? Pero de ahí sale también. Justo, y es eso, o sea, no puedes entender la música de Silvio Rodríguez sin su labor política y sin su contexto histórico de la Revolución Cubana, ¿no? Claro, O sea, es música comunista, no es música de elevador, ¿no? O sea, no es música nada más para escuchar, es música que para entenderla, si es que llegamos a entenderla, eh, es eso, se tiene que entender como música comunista, o sea, es una canción que le escribió al Che, ¿no? Al necio. O sea, no es nada más así como de alguien que desobedecía. claro. Y luego, hace poco, fíjate que descubrí un canal de YouTube donde ponen los poemas del subcomandante Marcos con fondo de Silvio Rodríguez y no, todo un show, ¿no? Me agrada bastante. Algo te iba a preguntar ahorita muy importante que dijiste, pero se me acaba. Ah, sí, ¿cómo cambia la realidad social la música de protesta? Sí, justamente lo que estabas mencionando, no creo que un poema o una canción o cualquier tipo de esta manifestación genere como tal un movimiento, pero sí lo abraza y sí lo acompaña. Y eso lo podemos ver a lo largo de la historia, cuando
Los combatientes, por ejemplo, no por nada se hacía el canto didáctico, los antiguos griegos necesitaban motivarse, o, por ejemplo, una perspectiva de la literatura universal de Arqueles Vela mencionaba mucho que cuando trabajaban en los inicios del proletariado, las personas quitando hojas de maíz, se empezaba a generar un ritmo. La gente agotada y agobiada por el trabajo, totalmente deshecha porque tenían unas condiciones terribles, de la nada encontraba un consuelo en el ritmo que tenían cortando esta hoja de maíz. Y entre ellos empezaban a cantar. Empezaba como un ritmo, pero luego de ahí también empezaron a surgir bastantes canciones y bastantes odas, y en general cantos contra un tirano, ¿no? Pero era para hacer más ameno el trabajo y de alguna manera el encontrar eso naturalmente al ritmo y naturalmente a ellos, pues generaba un cambio sorprendente porque era una motivación, ¿no? No por nada también cuando estamos con las mantas que vemos muchas referencias poéticas o en general creo que los poetas siempre van a tener esta habilidad de suscitar la emoción cuando una persona ha caído totalmente, ¿no? Entonces creo que sí es un acompañamiento, creo que sí es un abrazo y es muy necesario. Y como te digo, a veces la palabra siempre viene con la música, ¿no? Es lo que también siempre alego. El poema es música en general en todos sus sentidos. Entonces es algo totalmente inseparable. Y pues sí, o sea, no podemos decir que va a cambiar la realidad social, pero al menos sabemos que sí va a acompañar a todas las personas que lo están haciendo, ¿no? En general, es como un soundtrack necesario, si quieren verlo así, pero es totalmente una necesidad, yo podría decirlo, porque así lo veo. Sí, es como el Bella Ciao, Sí, que claro. últimamente se volvió moda de nuevo por la serie que yo soy muy fan Sí, de La Casa de Papel, pero que digo, ya poniéndonos estrictos y exigentes, digo, la serie no tiene nada más tintes contrasistémicos por casualidad, digo, es la canción de los milicianos contra el fascismo. Y claro. que me gusta hacer un chiste al respecto, ¿no? Digo, el Bella Ciao ya es como los domingos o las vacaciones pagadas, ¿no? Un invento de los rojos que con el tiempo a todo el mundo le gustó y se quedó, ¿no? Entonces ya todo el mundo es fan de Bella Ciao, así como es fan de las vacaciones. Ujú. Claro, claro. A ver, Ángel, otra pregunta. A ver, dime. Hay una sentencia que dice que todo poeta es político y es una sentencia bastante debatida entre muchos, de hecho, entre los mismos poetas, ¿no? Pero creo que a veces tenemos como que la palabra política bastante desnaturalizada de su verdadera esencia, pero ¿tú qué piensas de esta sentencia? Ah, bueno, para esto me gusta diferenciar el concepto la política y lo político. Ujú. Entendiendo la política como esta estructura electoral de Estado, sistémica, ¿no? Donde se renuevan gobiernos, etcétera. Y lo político, que es como la vida diaria, ¿no? O sea, tomamos decisiones todos los días, ¿no? Eh, tomamos la decisión más importante, decía Camus, que era no suicidarnos, que es la primera decisión política que tomamos en el día, y después de eso tomamos muchísimas más. Eh, ¿De qué color nos vamos a vestir, por ejemplo? Es una decisión sumamente política, porque más allá de que porque yo me sienta cómodo o me guste cómo me queda esa ropa, es por algo que yo quiero proyectar. Claro. Y entonces mi yo, mi vestimenta es sumamente política por eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, efectivamente todos los poetas son políticos, pero no todos los poetas son revolucionarios, que eso es otra cosa, ¿no? O sea, Es ni diferente. militantes. Ajá. O sea, todos los poetas son políticos porque todos reproducen a una forma de pensamiento, ya sea eh, progresista, en el mejor de los casos, o conservadora, ¿no? Claro. Y me gusta mucho justo en esto que hablaba hace poco de la Revolución Cubana, de la Revolución Sandinista. Mayra menciona algo que es básicamente muy parecido. Ella sí está totalmente de acuerdo contigo. En general, desde esta definición de animales políticos, es como un poeta tiene un compromiso y es un político, ¿no?
pero así hace la misma diferenciación que tú haces entre el poeta que va a ser revolucionario o el poeta que va a ser militante. Y me gusta mucho porque dice que tenemos un escritor ya formado cuando llega la revolución y tenemos a otro que comienza a formarse con ella. Y también ahí se esclarecen bastantes diferenciaciones, ¿no? Y también ahí podemos meter a bastantes grandes poetas que, que han existido y ahorita que estoy viendo que estamos en el minuto 50, me he fijado que he mencionado a bastantes escritores y nada más para aprovecharlo y porque es como un lema mío, me gustaría mencionar a varias, porque no solo la guerra o la revolución, pues no solo le pertenece a los hombres, ¿no? Y la poesía revolucionaria, mucho menos. Entonces, nada más por mencionar sus nombres, algunas de las que yo leo y me gustan mucho, por ejemplo, es Ida Vital, que se exilió a México tras el golpe de Estado de Uruguay en 1973, si no me equivoco. Tenemos a Rosario Castellanos, por ejemplo, que es una de las más conocidas, que es una de las defensoras de los derechos de la mujer. Hay una que se llama Alae de Fopa, que fue una feminista fundadora de la revista FEM. Es una guerrillera que tiene datos bastante oscuros porque desapareció en 1980 tras ser secuestrada por el Servicio Secreto de Guatemala. Obviamente la fabulosa Gabriela Mistral, que ha hecho una labor educadora imprescindible, que me parece bastante preciosa porque ella también veía esta necesidad de llevar a los niños y acercarlos y bajar a la poesía de este altar intocable y divino. Justo me vino a la mente mencionarlas por ella, ¿no? Creo que más lo que quería lograr con esta conversación, que creo que se haya logrado, es que a veces cuando veo a críticos, estuve investigando bastante sobre qué se había dicho en estas pláticas sobre la poesía revolucionaria, la poesía social, la poesía militante, en general, como quieran llamarle, como ustedes lo vean, se ve como desde una crítica, así de, es que este verso está mal, es que este poeta no sé qué, y o sea, es todo un ámbito académico, ¿no? Entonces, este espacio, al menos siento que puede brindar que bajar a la poesía del altar de lo divino, como tú lo mencionabas, Ángel, de bajarlo de perteneciente a una élite de intelectuales, perteneciente de gente ya formada, porque pues también hay que ser concretos, ¿no? Se sabe que un escritor también se hace con cuánto ha estudiado, cuánto ha escrito y bla, 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 pero realmente siento que es inherente a nosotros, ¿no? Creo que Martí, hay una frase que me gusta bastante de él, que él les dice a todos, ¿no? Preservad la imaginación, porque aquí lo tengo, solo perduran los pueblos imaginativos. Y es ver a la imaginación no como este sujeto mítico que nos hace escaparnos de la realidad, sino aquel que, al igual que la revolución, ¿no? Construye realidades en donde nos falta algo, complementa parte de la realidad para que nosotros podamos construirlo. Entonces, desde ese punto de vista de imaginación, sensibilidades y revolución, siento que todos tenemos derecho a bajar a la poesía y hacer con ella en lo que nuestro yo poético quiera. Y más en este tiempo, como lo mencionaste también en esto del arte por el arte, es necesario a veces separarnos un poquito de eso, ¿no? Para adquirir un compromiso social y un compromiso colectivo desde la trinchera que podamos. Y pues si hay algún poeta, algún escritor, cantautor, lo que sea, creo que es un gran posicionamiento para esto, ¿no? Sí, totalmente. Porque es muy fácil decir, es que le falta métrica a este verso, ¿no? Eh, lo pienso, por ejemplo, pensando en Dalton, ¿no? Que yo soy muy daltiano en ese sentido. Y parece que sus poemas no están escritos en verso, pero están escritos en verso porque nosotros hablamos en verso, ¿no? Claro. Eh, que no sean en décimas y demás es otro asunto. Pero lo pienso porque es justo, es muy fácil decir o criticar o posicionar. Es muy fácil incluso ser un escritor activista porque tomas partido y ya está, ¿no? Y, por ejemplo, el poeta militante es aquel que se arriesga a llenarse las manos de barro y escribir dentro de las contradicciones que está viviendo, y no nada más en el diario de lo que debería ser la revolución, o lo que debería ser la izquierda, o lo que debería ser el mundo, ¿no? Sino es como de lo que debería ser, lo que no está haciendo, lo que yo estoy haciendo para transformarlo, incluso estoy yo siendo parte de contradicciones al querer transformar el mundo, ¿no? Claro. Luego digo, menos de 5 contradicciones al día ya es dogmatismo. Encasillado en que Sí. las cosas deben ser de un modo, pero no siempre se acoplan a la realidad que vivimos.
Muy bien, me encanta. Muy bien, Ángel, pues mira, se hizo una gran charla, estuve muy a gusto platicando contigo y pues te doy muchas gracias por participar en esta, o sea, estoy segura de que nos van a ver como 3 personas, dos van a ser tú y yo y otra tal vez mi No, sí, abuelita, sí, pero no sí, me si importa. son más de una ya es una revolución. Sí, no, totalmente, ¿no? Pero te doy muchísimas gracias y pues también mencionar que Ángel está en Trinchera de Ideas, que es su página, para que pues vayan a visitarla, aprovechando que está ahorita de visita en Ni que fuera política. Y no lo sé, Ángel, ¿quieres decir algo para despedirnos? Eh, Nada, vayan a seguir Trinchera de Ideas, que justo surge por el nombre de unos versos de Martín, ¿no? Que decía Sí, que más valen trinchera de ideas que trincheras de piedra. O sea, eso, justo pelear de nuestras trincheras de ideas, eh, como este espacio. Estoy muy agradecido por la invitación, me gustó mucho platicar contigo. Eh, pues estos temas siempre me apasionan, ya sabes, entonces, pues esperamos encantado. verte pronto aquí, Ángel. Cuando quieras, Perfecto. encantado. Y ya nada más, creo que es todo. Eh, si quieren seguirme en Instagram, estoy como @Miguel Ángel_Escobar, que ahí es donde subo cositas luego interesantes. Y en Twitter, eh, @Mangel_Escobar. Y ya. Perfecto. Pues muchas gracias, Ángel, y si hay alguien escuchándonos en alguna parte del inframundo también, muchísimas gracias. Adiós. Manifiéstese.